Entonces, a toda esa parte que como les mencioné, yo le digo trazado de curvas. Ahí no hay otra cosa. Entonces, así lo voy a enunciar aquí. ¿Qué es lo que hacemos? Trazado de curvas. Entonces, en el trazado de curvas, vamos a tener todo lo correspondiente a lo que es gráficas o a utilizar la derivada, quizás, eh, para graficar. Entonces, hay cierta teoría que tenemos que irlas conociendo. Lo primero es entender qué son los valores extremos de las funciones y cómo localizarlos. Cuando hablamos de valores extremos, tenemos dos tipos. Hay extremos absolutos y hay extremos relativos. Cuando hablamos de máximo, sabemos nosotros que el máximo es el valor más grande, mínimo el valor más pequeño. ¿Cuándo reciben apellido? Hablamos de relativo cuando es en un intervalo. O sea, es el valor más grande en un intervalo. Cuando hablamos de absoluto, es cuando decimos es el valor más grande o el más pequeño en todo el dominio. Esa es la diferencia entre relativo y absoluto. Los relativos siempre existen, los absolutos no. Nosotros podemos encontrar siempre relativos, pero absolutos no siempre van a existir. Porque, por ejemplo, al estar trabajando en un intervalo abierto y tener una función creciente, usted dice, tengo el valor A que está dentro del intervalo y ahí alcanza un f de A. Pero si yo me desplazo hacia la derecha un poco, sin llegar al extremo superior, porque como no está incluido, me puedo ir acercando cada vez más al extremo superior, siempre voy a poder encontrar una imagen mayor que la primera. Entonces no puedo asegurar un absoluto en un intervalo abierto. Los absolutos, por lo general, nosotros los buscamos en intervalos cerrados o acotados o en regiones cerradas. Un intervalo cerrado, por ejemplo. Ahí siempre hay absolutos. El tratamiento es diferente. Cheque. Entonces, nuestra primera definición es esa. Ahí tenemos extremo absoluto. Entonces, un extremo absoluto es o el valor más grande o el valor más pequeño, pero a lo largo del dominio. ¿Estamos? Pero dice ahí, sea f una función con dominio de, f tiene un valor máximo absoluto sobre d en un punto C si f de x es menor o igual que f de c para toda x en d. Y luego, y un valor mínimo absoluto sobre d en c si f de x es mayor o igual que f de c para toda x en d. Cheque. Entonces, el valor más grande o el valor más pequeño en todo el dominio se le llama máximo absoluto, mínimo absoluto. Listo. Ahora, en general, a ambos se les llama valores extremos. También le dicen ahí valores globales o extremos globales. A los relativos les decimos extremos locales. Entonces vale la pena llevarnos esta partecita de acá. ¿Qué más tenemos por acá? Hay un grafiquito que es espectacular para entender. Teorema de los valores extremos dice si f es una función continua en un intervalo cerrado a b, entonces f tiene tanto un valor máximo como un valor, ajá, que es un intervalo cerrado, por ejemplo. No vale la pena llevarse este. Este teorema de los valores extremos.
Entonces mencionan, si f es continuo en un intervalo cerrado AB, entonces f tiene tanto un valor máximo absoluto m como un valor mínimo absoluto m minúscula en AB. Esto es, existen números x1 y x2 en AB con f de x1 igual a m minúscula, f de x2 igual a m mayúscula, de tal manera que la función m esté entre m minúscula y m mayúscula. Por ejemplo, en ese caso, decimos que la función m está acotada, porque tiene esa restricción. Vaya, una función acotada, el seno. Coseno son funciones acotadas. La tangente inversa es una función acotada. La tangente inversa, por ejemplo, está restringida en el valor de la, como tal de su imagen, pero sabemos que son asíntotas horizontales las que hay ahí. En el caso del seno y el coseno, sabemos que el seno y el coseno están entre menos 1 y 1, ambas, sin importar el argumento. Sin importar el argumento que tomemos nosotros, siempre el seno y el coseno van a estar entre menos 1 y 1, que es el valor de su amplitud. ¿Verdad? Cheque. ¿Qué otra función así que se me venga a la mente, que esté acotada? Vaya, en el caso de una parábola, está acotada superior, depende. Si abre hacia abajo, si abre hacia arriba, perdón, tiene valor mínimo. Si abre hacia abajo, tiene valor máximo, pero solo tiene uno de los dos. No está restringida completamente. Pero cuando nosotros definimos una función en un intervalo cerrado, siempre, siempre, siempre vamos a poder encontrar o un máximo, bueno, un máximo y un mínimo. O sea, esos números siempre van a existir. Siempre. En una función definida en un intervalo cerrado. Ahí es donde a veces decimos que o esos valores m minúscula y m mayúscula tienen su correspondiente preimagen, ya sea en los extremos del intervalo o en los puntos críticos. Ya luego les digo que es un punto crítico. Salud. ¿Qué más tenemos por acá? Ah, por ejemplo, miren, ahí tenemos ejemplos de máximos y mínimos, de funciones que son acotadas. Miren, por ejemplo, esta que ven acá es el seno. Tiene la forma de una senoidal. Aquí solo es una función decreciente nada más. Esta es una parábola que abre hacia abajo, una parábola que abre hacia arriba podría ser. O podría ser una de grado 5 o un impar, da igual, ¿verdad? Pero más o menos, esta es la idea de funciones y cómo se ven esos máximos y esos mínimos. Y aquí, por ejemplo, tal vez lo único que haría falta tener en cuenta en el dibujito es que deben estar incluidos los extremos. Quizás el libro lo tiene claro, pero yo lo que voy a hacer es sacar esto y marcar los extremos. Siempre y cuando no esté cerrado, así como con esos puntitos negros, sino que denoten que estén incluidos. A eso me refiero. Entonces voy a considerar, pero ahí voy a cerrar esos dos intervalos. O sea, voy a colocar unos puntitos raros ahí. Por ejemplo, acá. Sí. Ahí ya se ve como que sí está definida la función en el valor, ¿verdad? Porque nosotros estamos acostumbrados a ver esa marca al final cuando está incluido el extremo. En esta otra de la par no la voy a tomar, aquí sí. Y aquí también lo voy a marcar. Entonces ya sabemos que en este caso ahí. Entonces, solo para información, por ejemplo, en este punto, lo que valdría la pena marcar, que esto es A y F de A, ¿verdad? Y aquí es B y F de B.
pero que el valor máximo se alcanza en x2 y el valor mínimo se alcanza en x1. Aquí pues son los extremos. Esto sería A, M y B, M minúscula. Que aquí es A, M, que es el valor mínimo, y esto es B, F de B. El valor máximo está interno entre A y B. Aquí, por ejemplo, vemos a B, M mayúscula, que es el valor máximo, y en esta parte de acá tenemos A, F de A. Entonces, así vemos nosotros que en intervalos cerrados siempre van a existir. Siempre vamos a poder calcular o encontrar nosotros esos extremos absolutos. ¿Qué otro detalle hay por acá? Valores extremos locales o relativos, que es el otro nombre que se les da. Aquí la diferencia ya se las marqué, ya les dije que la diferencia entre los locales o relativos es que estos aparecen en sus intervalos del dominio o en subconjuntos del dominio, nada más. No es en todo el dominio. Entonces dice, una función tiene un máximo local en un punto C en su dominio D si f de x es menor o igual que f de C para toda x de dentro de algún intervalo abierto que contenga C. A diferencia del anterior, máximo absoluto es cuando para toda x en D. Hace la comparación con todo el dominio. Aquí me dicen para toda x que está dentro del dominio en un intervalo abierto que contenga C. Aquí están haciendo referencia a un subconjunto del dominio. ¿Listo? Lo mismo para el valor mínimo. Miren, si nosotros tenemos que esta f de c es el valor mínimo relativo, mínimo local, y eso es menor para todo f de x, siempre que la x esté en un intervalo i. A eso hacen referencia. Y hablan de un intervalo exclusivamente abierto. Cheque. Creo que luego de aquí es que sale la definición. También vamos a ver. Eso lo dice que los locales también le dicen relativos. Aquí nada más esta última parte, porque ahora se viene el gráfico. Y solo esto, lo importante, que los extremos locales también se conocen como extremos relativos. Geométricamente hablando es que terminamos de caer nosotros. Y aquí hay una función. Aquí, lástima que la función es truncada, ¿verdad? Se está definida en AB. Pero, si nosotros hacemos la extensión, creo que aquí una extensión no sale una extensión. Esa es una idea. Ya les voy a graficar otra función. Aquí, por ejemplo, hagamos un par de observaciones importantes aquí. Si se fijan, aquí en el gráfico, voy a hacer quizás un poquito más grande. Si observan aquí en el gráfico, el valor más grande de todos, tomando en cuenta que el dominio de esta función va de A hasta B. ¿Cuál es el valor más grande que ven ustedes ahí? ¿Cuál? El de la imagen de D. Aquí tenemos un máximo absoluto.
Este es el valor más grande. Ahora, si miran la forma del gráfico, saben que ahí no hay derivada. Por ejemplo, ¿sí? Ahí no hay derivada. Miren la forma. Esta curva y esta curva que la contrapone acá. Ahí hay una pendiente infinita en eso. O así por la forma que estoy viendo en el gráfico. No es que necesariamente no tiene que haber derivada en el máximo absoluto, no. O sea, ahí vemos el valor más grande de todo. Este es máximo absoluto. Checa. Es por la forma en que está dibujado ahí, pero ahí hay máximo absoluto. Checa. Ahora, el valor más pequeño de todos, el que está aquí. Miren, este es el valor más pequeño en todo el dominio. Hay un mínimo absoluto. Si ustedes truncan este aquí, de A hasta E, de A hasta E, ya este no se toma en cuenta en el análisis. Este se convierte en un máximo local. Entonces, en el intervalo de A a E, este es el máximo local y este se convertiría en el mínimo local de A a E. Correcto, ahí sí. Es como así como dijo el compañero, un absoluto en un subintervalo del dominio o en un intervalo del dominio. Así lo pueden ver. Vaya, ustedes, por ejemplo, si cambian imagínense que trunquen desde C hasta aquí, a donde tengo el puntero. No sé qué número está ahí, pero acá hay un número. Entonces, el mínimo que está aquí abajo sería el mínimo local. Y dependiendo del valor que yo tome, este sería el local. O si tomo un valor, por ejemplo, que esté arriba de digamos acá, y me voy hasta abajo, este extremo de arriba sería un máximo local. Cheque. Entonces, cuéntame. No, no hay que conocer nada de eso. Para los locales, ya vamos a entrar cómo identificar o cómo encontrarlos. Esa es otra cosa. Cuéntame. De A a C, ¿sí? En A. Es que es local porque no se toma todo el dominio de la función. Desde que usted me dice, estoy truncando, desde ahí ya no es. Más bien, si ustedes toman el intervalo abierto de A a C, no hay extremos. ¿Me entienden? ¿Ah? No, no. O sea, si usted toma el intervalo abierto de A a C, ahí no hay extremos. No hay extremos. En el intervalo abierto de A a C no hay extremos. No necesariamente, no tiene que haber una concavidad, pero el detalle es que al tomar un extremo abierto, la función es creciente. Entonces siempre voy a encontrar un valor al irme acercando a C que siempre va a ser más grande, pero como el C no está incluido, entonces no va a haber un extremo superior ni un extremo inferior. Ahora, si tomo, por ejemplo, de C a D abierto, ahí hay un mínimo local. Así mi extremo es abierto, tengo mínimo local, pero no tengo máximo. Si tomo el abierto de A hasta D, tengo máximo local, mínimo local. Aunque más bien tendría mis reservas con este valor mínimo, porque en el abierto siempre voy a poder encontrar un valor antes, un valor más pequeño. Tal vez sería tomar como quien dice la forma hasta acá. Y si tomo desde aquí abierto, desde ahí hasta D, aquí lo vamos a llamar un A', desde A' hasta D, ahí sí tengo un máximo local y un mínimo local. Bueno, incluso tampoco no tendría que llegar hasta D por miren, sino que tendría que venir hasta aquí y tomar un abierto de un A' a un D'. Ahí sí, estoy asegurando la existencia de esos locales.
Porque en intervalo abierto no hay extremo. O sea, no puedo encontrar el valor que le sigue, porque siempre hay uno que está más adelante. Ya está cerca del extremo, pero no lo toco porque está abierto. ¿Listo? Ujú. Pero si la toma desde A' a B, Desde A' hasta B, a D, solamente habría mínimo local. Ujú. Ya le agarraron la idea. Vaya, si lo tomo desde A' hasta B, desde A' hasta B. A' es este. Desde A' hasta B. Acá. Tengo mínimo local y tengo este también. Y este de arriba. Cheque. ¿Estamos bien? Ahora, si el trazo de la función, por ejemplo, voy a tratar de dibujarla. Voy a esmerar en dibujar una, porque Desmos no tengo una función a la mano que haga lo que yo quiero, que tenga varias formas. Entonces mejor la medio la voy a dibujar. Para que tenga ese extremo absoluto, ese máximo local y el absoluto, la función tiene que tener asíntota. Voy a considerar una asíntota A. Sin asíntotas no, porque acuérdense que va a crecer. Ujú. Le voy a restringirla un poco. Voy a restringir acá y voy a restringir por acá. Entonces, al trazar la curva, voy a suponer que esta función, por ejemplo, se comporta acá. No tengo un gráfico que se comporte así. Allí con esa curvita media rara en medio, así que se vaya. Entonces, vamos a tratar de irle dando forma a la historia. Por ejemplo, aquí notamos que hay un... ¿Habrá máximo absoluto ahí? No hay, ¿verdad? No hay un absoluto. Me voy a tratar de mejorar eso para que haya. No me lo borra. ¿Qué te pasa? Te trabó. Sí, hombre. Ahí parece que sí. Y ahí se me va a quedar esa línea montada, pero ni modo. Escucha, que me... Sí, yo hubiera buscado una función en Desmos. Peor me fue. Mejor no lo hubiera. Es que me tiembla el pulso. Ahí estoy. Ahí sí hay un máximo local. Perdón, absoluto. Vemos un absoluto acá. Que hay un absoluto. Es que hay un mínimo absoluto. Miren, la función está restringida. No crece completamente. Ni decrece completamente. Se mantiene. Pero tengo esos extremos absolutos.
y es a lo largo de su dominio. Si notan ahí no hay agujeros, no hay ningún agujero. Entonces la función está definida en los reales completamente, los reales es un intervalo abierto y estoy asegurando la existencia de los absolutos. Cheque. Entonces este es máximo absoluto. No, porque entonces no podrían, a menos que sean iguales. Ah, si son iguales, sí. Puede tener dos cúspides la función. Es así. Y este es un mínimo absoluto. Cheque. Si restringo en un intervalo cualquiera, vaya, por ejemplo, si lo tomo desde este intercepto que está aquí hasta acá, tengo un mínimo local. Si, por ejemplo, lo tomo hasta acá, a esta parte de aquí, desde el intercepto hasta acá, tengo mínimo local, máximo local. Si tomo desde este intercepto hasta este intercepto, tengo máximo local. Entonces, por eso les decía, los relativos siempre van a existir, los absolutos no. Pero siempre vamos a poder encontrar los relativos. Entonces, para que exista un máximo absoluto, tiene que existir un mínimo. No, los máximos, vaya, por ejemplo, una parábola que abre hacia abajo, tiene un máximo absoluto, pero no hay mínimo. ¿Cómo dice? Solo hay absolutos. El detalle es que nosotros buscamos los que siempre existen, que son los relativos. Porque la función, por ejemplo, imagínense que la función hubiera seguido creciendo sin límite. Entonces, hubiera habido un mínimo absoluto que al momento de buscarlo, nosotros lo detectamos como relativo. Pero no hubiese habido, no hay un máximo. No hay. Por eso tuve que hacer que tuviera asíntoto horizontal en los extremos, porque de lo contrario no hubiera podido hablar de los absolutos. ¿Me explico? Correcto. O lo mismo con los valores mínimos. Si esta función hubiera seguido decreciendo sin límite, no hubiera tenido ni máximo absoluto ni mínimo absoluto. Sí relativos, pero no los absolutos. ¿Me explico? Listo. Yo solamente voy a... Ajá. En esta parte de aquí. Ajá. Si usted lo restringe bien, sí. Habría un máximo aquí en esta cúspide y un mínimo aquí en la parte más baja. Pero no absoluto. Locales. ¿Sí? Ujú. Si lo restringo, sí. ¿En dónde? Si están cerrados, sí. Si están cerrados, sí serían máximo. Pero si están abiertos, no. Ujú. Cheque. Vaya, si usted restringe desde aquí hasta acá, tiene absolutos, pero perdón, tiene relativos. Mínimo relativo, máximo relativo en la cúspide. Aquí un máximo, aquí está el puntito, y el valor mínimo donde está, pero relativo. Cheque. Pero si restringe incluso aunque sean abiertos. ¿Estamos bien? ¿En cuál de los tres? Sí, pero ¿en cuál de los tres? ¿Aquí en este? ¿O en el otro? Sí. Aunque aquí, por ejemplo, al restringir desde aquí hasta el final, como no estoy tomando en cuenta todo el dominio, a pesar de que es donde están localizados los absolutos, son relativos. ¿Sí que? Eh, siempre en sí, si los ocupamos. ¿Sí que? Listo.
Vamos a ver qué más encontramos por acá. Dice, un máximo absoluto también es máximo local, al ser el mayor valor global, también es el mayor de los valores de sus inmediaciones. Aquí, esto vale la pena verse. ¿Qué es lo que estábamos viendo nosotros? Que los extremos absolutos que teníamos automáticamente se convierten en relativos cuando delimitamos. Esto para que lo tengamos presente. ¿Qué más? En este teorema me dicen dónde encontrar los extremos. Aquí solo habla de un lugar, parece. Ya vamos a revisar. Dice, teorema de la primera derivada para valores extremos locales. Si f tiene un valor máximo local o mínimo local en un punto interior C de su dominio, y si f' está definida en C, entonces f' en C es 0. Miremos los gráficos. Si observan, en donde están los relativos, ahí será cierto que la derivada es 0 en la cúspide. Hablan de los relativos ahí, ¿verdad? Locales. ¿Sí? Ahora miren acá también. ¿Qué significa que la derivada sea 0? ¿Qué tipo de recta tangente tenemos ahí? ¿Qué tipo de recta tangente tenemos donde la función tiene asíntota horizontal? Ya le dije. Tiene, ya planché yo. O sea, el hecho de que la derivada sea 0 es porque la recta tangente es horizontal. ¿Estamos? Entonces, siempre en los extremos, ustedes van a encontrar que ahí la derivada es 0, por lo mismo. Cheque. Entonces, este es un teorema que me dice así, que si la función tiene máximo local o mínimo local en un punto interior C de su dominio y f' está definida en C, son dos cosas, porque por ejemplo, aquí ustedes saben que la derivada no está definida, porque por derecha da una cosa, por izquierda da otra. Pero en este caso, aquí y aquí hay extremos absolutos, dice acá, perdón, relativos, y la derivada en esta parte va a ser 0. O sea, hay recta tangente horizontal, siempre que la derivada esté definida. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos un primer teorema, que es como una consecuencia. Cheque. Entonces, usted dice, quiere verificar si en x sub 0 hay un valor máximo local o mínimo local. Pero usted le dice, en x sub 0 hay un máximo local, entonces, ¿qué va a pasar? La derivada en ese valor va a dar 0. Pero obviamente la derivada debe estar evaluada, o sea, debe tener una correspondiente. Así como dice ahí, f' está definida en C. No, más bien pasa de que si a usted le están dando la afirmación de que ahí hay un máximo local o un mínimo local, la derivada es 0, siempre y cuando la derivada esté definida. Pues si la derivada va a estar definida, ahí hay un extremo, entonces la derivada va a ser 0, a fuerza. ¿Listo? Es como una consecuencia. Luego está la historia de dónde localizarlos. ¿Qué es esto? Es la definición del punto crítico. Este punto crítico que se desprende de la primera derivada también se llama punto crítico de primera especie o valor crítico de primera especie, le dicen también, porque aquí, si se fijan, le dicen punto, pero en realidad el punto tiene dos componentes, el valor no. Cuando hablamos de un valor crítico es el valor donde la derivada no existe o donde la derivada es 0. Pero el punto es donde esté el valor y que tiene la correspondiente componente en Y. O sea, está A, f de A.
Ese sería el punto crítico. Pero el valor crítico es donde la derivada se hace cero o donde la derivada no está definida, que es lo que dice ahí. Pero le vamos a llamar punto nosotros, más que todo porque el libro así lo dice. Pero en realidad el nombre correcto es valor crítico o valor crítico de primera especie, porque se desprende de la primera derivada. ¿Listo? Cuando decimos punto, es el valor crítico asociado y la imagen del valor crítico. O sea, A y coma F de A. Donde A se cumple que F' no existe o F' de A es cero. Cheque. Entonces a eso se le llama valor crítico. ¿Qué más? Vaya, por ejemplo, miren, aquí la derivada se va a hacer cero. En este caso, la derivada se hace cero. Perdón, no existe la derivada aquí. En cero. En esta partecita, que tiene una asíntota vertical. ¿Listo? ¿Qué más tenemos por acá? Luego está la definición de punto de inflexión, pero lo vamos a sacar después. Dice cómo determinar los extremos absolutos en una función continua en un intervalo cerrado. Bueno, lo primero es calcular los valores críticos internos al intervalo. Y luego se calculan todas sus imágenes. Así determinamos extremos absolutos. Primero se calculan todos los puntos críticos internos al intervalo y luego se calculan todas sus imágenes. Las imágenes de los extremos y las imágenes de los puntos críticos. Y obviamente para discriminarlo se toma el mayor y el menor, pero tal y como dice ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que de la primera derivada no hay más que decir. Ya luego venimos a ver qué pasa por acá. Esto para mí es una sola sección todo. Teorema del valor medio. Esto creo que no recuerdo si está, pero lo vamos a sacar porque es el teorema de Rolle. Teorema de Rolle dice, suponga que y igual a f de x es continuo en todo intervalo cerrado de AB y es derivable en todo punto en el intervalo abierto. Si en los extremos coinciden, entonces existe al menos un número C en el abierto tal que f' de C es cero. Y eso siempre existe por el teorema de Rolle. Solo lo voy a sacar, aunque este no recuerdo que esté contemplado en contenido. ¿Qué más está por acá? Luego está el teorema del valor medio. El teorema del valor medio dice, si y igual a f de x es continuo en un intervalo cerrado AB y derivable en el interior, en el intervalo abierto de AB, entonces existe al menos un punto C en AB tal que f de B menos f de A entre B menos A igual a f' de C. Y esta es la existencia de ese intervalo. Ahí nada más. Este es el teorema del valor medio. La geometría de ambos, no sé si lo voy a sacar este. Ahí tenemos la geometría del teorema de Rolle. Y la geometría del valor medio.
Estos teoremas los ven en análisis numérico luego. Los que llevan análisis numérico. Los que no, despreocúpense. ¿Qué más? Corolario. Tampoco. Velocidad, aceleración y no hay nada más. Y lo último de acá, funciones monótonas. Miren, nosotros hablamos de funciones monótonas o de monotonía de una función cuando la función es creciente o decreciente. También es el equivalente. A veces al creciente le dicen no decreciente. Como en 110. Y al decreciente le dicen no creciente. Da igual, ¿ver? Confuso. Es más fácil hablar de creciente o decreciente. Y ya se acabó. Entonces, decimos que una función es monótona si crece o decrece, pero no ambas. Si ustedes encuentran una función que crece o decrece, a esa función le decimos monótona. Pero también sucede que con la derivada nosotros podemos establecer cuando una función es creciente. Entonces aquí mencionan lo siguiente. Dice, suponga que f es continua en el intervalo cerrado de AB y derivable en el intervalo abierto. Si la derivada es positiva en cada punto del intervalo abierto, entonces f crece. Si la derivada es negativa en el intervalo abierto, entonces f decrece. Nada más. Pues si encontramos nosotros que la derivada es positiva en un conjunto de valores, en ese conjunto de valores sabemos que la función original va a crecer. Y si la derivada es negativa en un conjunto de valores, entonces vamos a saber que la función va a decrecer. Cheque. Aquí lo voy a dejar. Voy a tratar de sacar el resto, ahorita que salga de la clase con ustedes. Se los voy a incluir, lo revisamos, mañana aclaramos cualquier detalle que haya por ahí y listo, y seguimos, ¿verdad? Mañana lo que voy a hacer es tratar de comenzar con la parte práctica. Cheque. Para que empecemos a meterle compromiso a la cuestión y mostrarle qué cosas distintas hacemos aquí que en 110 funcionaba cualquier garabato, aquí no. Entonces, ahí platico ese detalle con ustedes mañana. Listo, se cuidan. ¿Apuntaron en la lista?